Bueno gente, ¿qué tal? Les voy a comentar un poquito lo que es para mí la mejor configuración o el mejor ajuste de correa. ¿Cuál es? ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué? Si les gusta este tipo de configuración, tengan el arma que tengan, yo les voy a mostrar cómo pueden hacerlo. Todo lo que voy a decir es conclusiones personales. Hay muchos tipos de correas. Los que más se usan son de 1 punto y 2 puntos. De ahí para adelante, el resto yo creo que está descatalogado o fuera de uso. ¿Sí? Lo que yo he vivido, lo que yo he usado, las experiencias que yo he tenido, he caminado mucho y sé, o creo que sé, las mejores configuraciones para correa que pueden usar, tanto como milsim como para una misión de asalto, lo que les haga falta. 1 punto o 2 puntos. La mejor configuración para mí es de 2 puntos. Primero vamos a empezar por lo básico. Ustedes ya la tendrán atada en sus puntos de anclaje, sean cual sean. ¿Con qué mano disparo? En mi caso con la izquierda. Lo que me sobra con la otra mano me lo paso por la espalda, sin más. Se aseguran de que la parte de la espalda, como pueden ver en el espejo, no haya ningún nudo, no haya ningún giro de correa porque puede incomodarles a la hora de la acción. Que les presione la correa en la espalda y se van a dar cuenta si algo les molesta. La mueven un poquito, más de lo mismo. Bien, en concreto la correa que estoy usando es una MC2 de Magpul, imitación por supuesto. Para Airsoft considero que esta está muy decente. Los anclajes son de polímero, por si no la conocen. Nunca se me ha salido y va bastante duro. Eso interesa. Ok, no les voy a intentar vender nada. ¿Qué es lo que me interesa a mí de una correa? ¿Qué es lo que le interesa a ustedes de una correa? Prácticamente que tenga el ajuste, esto para que la correa sea un poquito más larga o el arma les quede más pegada al cuerpo. Depende, para cada momento necesitan un ajuste de correa rápido y sin que estén peleándose con tiras, con ganchitos que tienen que meter el dedo. En particular este, por dentro corre la correa y por el otro lado tiene el extremo. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando ustedes, sin presionar absolutamente nada, solamente deslizarla, hay otras que tienen un ganchito, hay otras que tienen como un sobrante de tela, rollo así, para que ustedes puedan agarrarla. Esas no me gustan y les explico por qué. A lo mejor coinciden conmigo. Cuando algo te sobra de la correa, lo más seguro es que se termine enganchando en algún cargador de pistola, en la pistola. Todo depende de la configuración que ustedes usen y lo bien que le hayan configurado. La correa de 1 punto es básicamente anclar el arma por un solo punto. De nuevo, ¿con qué mano disparo? Con la izquierda. El resto que me sobra y me quedaría algo así. ¿Sí? Me queda como una especie de L de ángulo de 90 grados que me sostiene desde el hombro y por la parte de la costilla. La verdad es bastante cómoda esta configuración y la estuve usando durante mucho tiempo, no les voy a mentir. Es muy cómodo, sobre todo si llevan una mochila atrás. Este tipo de correa no se van a estar peleando con lo que son las tiras de la mochila. Nosotros tenemos un solo punto y es mucho más ágil. Tenemos toda esta parte libre para maniobrar sin que nos esté estorbando ninguna correa por acá en nuestra zona de trabajo. ¿Sí? Esto queda totalmente libre y eso la verdad que es un punto a favor de la correa de 1 punto. 1 punto a la de 1 punto. Pero tiene una contra que a mí me mata. Cuando tienen que hacer una transición de rifle a pistola y tienen que llevarse el fusil hacia atrás, fíjense, más de esto no pueden llevárselo, les queda prácticamente un costado. Sí que no molesta demasiado, ustedes pueden sacar, pero cuando se empiezan a mover, lo más seguro es que el rifle se mueva de sitio. Eso no me gusta nada. En cambio, si nosotros usamos la correa de 2 puntos, sí, vamos a tener la primera transición, la vamos a hacer y la correa nos va a quedar de primeras ahí. Sí, para caminar nos va a molestar, igual que la otra, no se los niego. Pero ¿qué pasa? Que esta, si tenemos un poquito de tiempo o sabemos que vamos a usar la pistola, lo que podemos hacer es llevarla rápidamente hacia la espalda, ¿sí? Y ya nos queda ahí y podemos movernos tranquilamente, podemos caminar, podemos correr. Esto con la correa de 1 punto no lo podemos hacer, no podemos llevar el arma hacia atrás. Pero es lo que hay. ¿Qué nos puede joder a la hora de poner la correa de 2 puntos? Cambio de hombro. En este caso a mí no me molesta porque tengo los puntos de anclaje muy juntos. Eso lo van a ver un poquito más adelante del video, que también se los voy a mostrar. Hay gente que tiene los puntos de anclaje muy separados y la correa les estrangula el cuello y por eso directamente van a la correa de 1 punto. Si llegan a usar una mochila, este tipo de configuración de 2 puntos no les debería molestar. ¿Ok? Ahí la llevo abierta al máximo. No sé si podrán ver. Seguro que lo pueden ver ahí, ¿sí? Fíjense cómo va la correa. Fíjense cómo va.
Esto está un poquito arrugado, puede parecer que incomoda, pero no creo que me dé ningún problema si tengo que marchar. Si lo cierro un poquito más, va más pegado al cuerpo. En una patrulla, en una marcha me puede servir. Y si veo algo, puedo estirar y ya estoy listo. No es incompatible, ¿ok? Ok, ¿qué pasa si yo configuro mi rifle para poner el punto en la culata? Llevo la correa abierta al máximo, cambio de hombro y ¿qué me encuentro acá? Acá ya me está incomodando, me está ahorcando esto. ¿Por qué? Porque lo tengo demasiado atrás. Por otra parte tiene algo bueno. Si queremos llevar el rifle hacia atrás, esta parte queda más controlada porque el punto de anclaje está en el límite del arma, en la culata. Vamos a simular que tengo el punto de anclaje bien adelante. Acá seguramente tenga varios accesorios, una linterna, un PEC o lo que sea que lleven. La correa se queda acá enroscada entre los cables, entre los pulsadores. Les puede estorbar, pueden no encontrar algo. Y además esta parte de la correa queda colgando justo por donde yo tengo el punto para mi grip. Ok, ahora vamos a poner la configuración normal. Pongo el punto de anclaje en la parte de abajo y pongo el punto de anclaje justo encima del pistolete. En comparación con antes, ¿qué es lo que veo ahora? Lo peor de esto es que hay más armamento sin control y no es tan estable lo que es el arma ahí atrás. Puntos a favor que tiene esto. Yo voy a hacer un cambio de hombro. ¿Sí? Esta parte donde yo voy a poner la mano, donde tengo mis accesorios, mis herramientas, no me incomoda para nada. ¿Por qué? Porque el punto empieza acá. Ahora, ¿qué problema pueden tener ustedes? Que no tengan ni este punto de anclaje, ni este punto de anclaje. En ese caso también les voy a mostrar cómo hacerlo y vamos a verlo. Resulta que a ustedes les convenció este tipo de punto, pero lo que tienen ahora mismo configurado es algo así y algo así. ¿Qué van a necesitar? Esto, paracord. Si no tuviéramos un punto a esta altura que nos interesa a nosotros, porque a partir de acá para adelante vamos a tener linterna y accesorios. No nos interesa tampoco tener acá un montón de cosas, cables, correas y cosas que nos molesten. Si a ustedes les interesa más o menos este punto y tienen un guardamanos con orificios como este, simplemente lo pasan de un lado a otro si puede ser, más o menos miden, hacen un nudo, así después no se equivocan y tienen que andar cortando. Sí, ahí más o menos esto me gustaría. Lo voy a cortar a esa altura. Epa, ahora. Y quemamos el extremo para que no se deshilache. Y ahora sí que lo voy a pasar con las dos puntas. Y ahora que hago, lo aprieto un poquito hacia afuera. Ya tienen un punto ahí. Y les va a quedar bastante suelto. Y cuando quieran hacer un cambio de hombro, va a correr. Se va a ir de un lado a otro, de un lado a otro. Esto no sé cuánto tiempo va a aguantar. Al rozar puede ser que se corte. Cada vez que hagan un mantenimiento, se fijan si todavía está en condiciones o tienen que cambiarlo. Mientras esperan que por lo menos les llegue una pieza para poder anclar la correa de forma correcta. Si ustedes tienen ni que sea un enganche, aunque sea de un lado, pueden ponerle un poquito de paracord como hice yo acá. Y si no, directamente acudan al tubo. Más de lo mismo. Pueden hacer como hice antes allá. Y si no, lo podemos hacer de otra forma. Que esto es más para poner y sacar de forma más cómoda. Fíjense lo que hice. Le voy a cortar un poquito. Y ahí más o menos yo creo que me va a dar para hacer el nudo. Le hago el nudo fuera. Esta forma es más cómoda para hacer el nudo. Igual cumple la función. Y saben que de ahí no se va a mover. Bueno gente, les voy avisando, voy a hacer una lista de reproducción sobre temas de entrenamiento, sobre temas prácticos, configuraciones, lo poquito que yo sé, como siempre les aviso, no soy instructor de tiro, no tengo la verdad absoluta, estas son opiniones totalmente personales, pero me gusta compartirlas porque creo que les pueden servir a ustedes, sin más. Cualquier aporte, cualquier cosa que me haya olvidado, por favor, a los comentarios, siempre que tenga algún sentido, y estoy abierto a cualquier tipo de aprendizaje, gente. Nos vemos en el próximo video.